¿Alguna vez has pensado que podrías tener una conexión directa con uno de los mayores patriarcas de la historia bíblica? Una conexión que va mucho más allá de lo que imaginas, atravesando milenios de historia hasta llegar a nuestros días. Cuando pensamos en Abraham, inmediatamente nos viene a la mente Sara, su esposa principal, y tal vez incluso Hagar, la sirvienta egipcia. Pero hay una tercera mujer en la historia de este gran patriarca, una figura misteriosa y fascinante, llamada Ketura, cuyos descendientes moldearon significativamente la historia del Medio Oriente, y posiblemente tienen una conexión directa con muchos de nosotros hoy. En Génesis 25, versículo 1, encontramos una información sorprendente, y Abraham tomó otra mujer, y su nombre era Ketura. Este simple pasaje abre una ventana a una historia extraordinaria que raramente se cuenta en su totalidad. Una historia que no solo complementa la narrativa que conocemos sobre Abraham, sino que también nos ayuda a comprender mejor los eventos geopolíticos que estamos presenciando hoy. Ketura no fue solo otro personaje en la narrativa bíblica. Ella fue la mujer que Dios usó para expandir aún más la influencia de la línea abrahámica, engendrando 6 hijos que se convertirían en patriarcas de naciones poderosas. A través de ella, el plan de Dios se manifestó de maneras que aún hoy podemos observar en el mapa global. Vamos a comenzar nuestra exploración volviendo al momento en que Abraham, ya en edad avanzada, después de la muerte de Sara, se encuentra ante una nueva fase de su vida, una fase que Dios usaría para expandir aún más su propósito a través de Ketura y sus descendientes. Abraham, después de Sara. En la narrativa bíblica encontramos un momento profundamente conmovedor en Génesis 23, versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham para llorar a Sara y llorar por ella. Este momento marca no solo el fin de una era, sino también el inicio de una nueva fase en el plan divino a través de Abraham. Abraham tenía 137 años cuando Sara falleció. La Biblia nos muestra que había comprado la cueva de Macpela a los heteos para enterrar a su amada esposa, estableciendo así el primer pedazo de tierra que oficialmente pertenecería a la línea prometida. Génesis 23, versículos 17 a 20. Este acto simbolizaba no solo su amor por Sara, sino también su fe en las promesas divinas sobre esa tierra. El patriarca se encontraba ahora en una situación peculiar. A los 137 años, una edad que para nuestros estándares se consideraría imposible para nuevas aventuras, Abraham aún estaba lejos de concluir su misión divina. En Génesis 17, versículo 4, Dios había prometido: «En cuanto a mí, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones». Hasta ese momento, a través de Sara, solo había nacido Isaac, y a través de Hagar, Ismael. Es importante notar que, incluso después de la muerte de Sara, Abraham mantenía una vitalidad extraordinaria. Génesis 25, versículos 7 y 8, nos dice que vivió hasta los 175 años, y que murió en buena vejez, viejo y lleno de días. Esta información es crucial para entender que Dios aún tenía planes para usar a Abraham como instrumento de su voluntad. La Biblia nos revela que en este período Isaac ya estaba casado con Rebeca, Génesis 24, versículo 67, e Ismael se había establecido en el desierto de Parán, cumpliendo la promesa que Dios había hecho a Agar sobre su hijo, Génesis 21, versículos 20 y 21. Pero el llamado de Abraham para ser padre de muchas naciones aún no estaba completamente realizado. Fue en este contexto que Dios movió los eventos para traer a Ketura a la vida de Abraham. En Génesis 25, versículo 1, la narrativa se presenta de manera directa y sin rodeos. Y Abraham tomó otra mujer. Esta simplicidad en la presentación no disminuye la importancia del evento. Por el contrario, demuestra cómo encajaba naturalmente en el plan divino. Algunos eruditos sugieren que este matrimonio pudo haber ocurrido algunos años después de la muerte de Sara, cuando Abraham tenía aproximadamente 140 años.
Esto nos muestra que Dios a menudo opera fuera de nuestras expectativas humanas y limitaciones asumidas. El mismo Dios que había permitido que Sara concibiera a los 90 años, ahora usaría a Abraham a una edad aún más avanzada para engendrar más 6 hijos. Este período de la vida de Abraham nos enseña lecciones profundas sobre cómo actúa Dios. Primero, vemos que no hay límite de edad para ser usado por Dios. Segundo, aprendemos que el luto, aunque necesario y respetado por Dios, no es el fin de la historia. Y tercero, observamos que las promesas divinas a menudo se cumplen en etapas que van más allá de nuestras expectativas iniciales. La decisión de Abraham de casarse nuevamente no disminuyó en nada su amor por Sara o la importancia de Isaac como heredero principal de la promesa. En cambio, representó su continua disposición a ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a muchas naciones, según la promesa original en Génesis 12, versículos 2 y 3. «Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Es fascinante notar que, incluso después de haber alcanzado lo que muchos considerarían el pináculo de su vida, tener un hijo con Sara y ver cumplida la promesa inicial, Abraham todavía estaba abierto a ser usado por Dios de nuevas maneras. Su historia nos enseña que Dios a menudo tiene planes que van más allá de nuestros primeros logros. A medida que nos preparamos para explorar quién fue Ketura y su papel en esta historia, es importante tener en mente que cada nuevo capítulo en la vida de Abraham servía a un propósito divino mayor. A través de Ketura, Dios expandiría aún más la influencia de la fe abrahámica, estableciendo linajes que afectarían el curso de la historia humana de maneras que solo ahora comenzamos a comprender plenamente. ¿Quién fue Ketura? El nombre Ketura, Katebra en hebreo, lleva un significado profundo que nos ayuda a comprender su papel en el plan de Dios. Derivado de la raíz hebrea que significa incienso o perfume, su nombre sugiere a alguien asociada con fragancias aromáticas, posiblemente indicando una conexión con el comercio de especias o un origen en regiones conocidas por ese comercio. En Génesis 25, versículo 1, se la presenta simplemente como otra mujer, pero en 1 Crónicas 1, versículo 32, se la refiere como concubina de Abraham. En cuanto a los hijos de Ketura, concubina de Abraham, esta aparente discrepancia no disminuye su importancia, sino que revela la complejidad de las estructuras familiares de la época patriarcal y el cuidado divino en preservar la primacía de la línea prometida a través de Isaac. Existe una fascinante discusión rabínica antigua que sugiere que Ketura podría ser la propia Hagar, que habría regresado a la vida de Abraham. Esta teoría se basa en algunas evidencias textuales interesantes. Primero, el texto nunca menciona explícitamente la muerte de Hagar. Segundo, el nombre Ketura, que significa perfumada, podría ser una referencia a su transformación espiritual y moral, al igual que Abraham y Sara tuvieron sus nombres cambiados por Dios. La mayoría de los eruditos modernos consideran a Ketura una persona distinta de Hagar, basándose en varios puntos importantes. En Génesis 25, la Biblia claramente la presenta como una nueva mujer en la vida de Abraham, y la lista de sus hijos es completamente diferente de la línea de Ismael. Además, el texto bíblico generalmente es muy específico al identificar a personajes que aparecen con nombres diferentes en momentos distintos de la narrativa. Lo que sabemos con certeza es que Ketura entró en la vida de Abraham en un momento estratégico del plan divino. A través de ella, Dios expandiría la influencia abrahámica a regiones y pueblos que se volverían fundamentales en la historia del Medio Oriente y más allá. Sus 6 hijos establecerían linajes que se entrelazarían con las principales civilizaciones de la antigüedad. Un análisis cuidadoso de los registros bíblicos sugiere que Ketura probablemente era originaria de la región que hoy conocemos como Arabia. Este origen geográfico está respaldado por el hecho de que muchos de sus descendientes se establecieron en territorios que se extendían desde el sur de Palestina hasta la península arábiga.
En Génesis 25, versículo 6, leemos que Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas que Abraham tenía, Abraham les dio regalos, y mientras aún vivía, los envió al este, a la tierra del este, separándolos de Isaac, su hijo. Este pasaje revela la sabiduría divina en establecer diferentes esferas de influencia para las diferentes líneas abrahámicas. Aunque Ketura no era la esposa principal como Sara, sus hijos recibieron regalos y direcciones específicas de Abraham. Esto sugiere que ella no era una figura marginal en la narrativa, sino una mujer que tenía un papel definido en el plan divino para establecer nuevas naciones y pueblos. La tradición judía antigua ha preservado varias historias sobre Ketura que, aunque no forman parte del texto bíblico, ofrecen interesantes perspectivas sobre cómo era vista en las generaciones posteriores. Algunas tradiciones sugieren que era conocida por su piedad y que había abandonado prácticas idólatras para adorar al Dios de Abraham, demostrando una transformación espiritual significativa. Después de la muerte de Sara y el matrimonio de Isaac, Abraham estaba en una posición única para establecer nuevas alianzas y expandir su influencia sin comprometer la promesa principal a través de Isaac. A través de Ketura, Dios proveyó un medio para que la fe monoteísta y los valores abrahámicos se difundieran más allá de las fronteras de la tierra prometida. Mientras que la Biblia dedica capítulos enteros a las historias de Sara y Hagar, la información sobre Ketura es más concisa. Sin embargo, el impacto de su linaje está ampliamente documentado a través de las referencias a sus descendientes en varias partes del texto bíblico, particularmente en las narrativas históricas y proféticas. Los 6 hijos y sus naciones. En Génesis 25, versículos 2 a 4, encontramos la lista de los 6 hijos de Ketura. Y ella le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Cada uno de estos hijos se convertiría en patriarca de pueblos distintos, cumpliendo así parte de la promesa divina de que Abraham sería padre de muchas naciones. Vamos a examinar cada uno de ellos detenidamente. Zimram, Zimran, el primogénito de Ketura, cuyo nombre deriva de la raíz hebrea que significa celebrado o cantado, se estableció en la región oeste de Arabia. Historiadores antiguos, incluido Ptolomeo, mencionan una ciudad llamada Zabram, que muchos estudiosos asocian con los descendientes de Zimram. Esta ubicación estratégica colocaba a su pueblo en importantes rutas comerciales entre Arabia y el Mediterráneo. Las evidencias arqueológicas sugieren que los descendientes de Zimram se convirtieron en importantes comerciantes, especializados en el comercio de especias e incienso, una conexión interesante con el significado del nombre de su madre, Ketura. En Jeremías 25, versículos 23 a 25, encontramos posibles referencias a territorios asociados a estos pueblos. Joksán, Yakshan, el segundo hijo, cuyo nombre significa cazador, o el que tiende trampas, engendró 2 hijos notables, Seba y Dedán, Génesis 25, versículo 3. Estas 2 líneas se volverían extremadamente influyentes. Seba se estableció en lo que hoy conocemos como Yemen, región históricamente conocida como Arabia Feliz, debido a su riqueza en especias y otros recursos valiosos. La reina de Saba, que visitó a Salomón, 1 Reyes 10, posiblemente descendía de esta línea. Dedán se convirtió en un importante centro comercial en el noroeste de Arabia, frecuentemente mencionado en profecías bíblicas, Ezequiel 27, versículo 20, Ezequiel 38, versículo 13. Los dedanitas son citados en inscripciones antiguas como comerciantes prominentes. Medán, Emedán, el tercer hijo, cuyo nombre está relacionado con juicio o contienda, se estableció en una región cercana a sus hermanos. Aunque menos prominente en las narrativas bíblicas que su hermano Madián, existen evidencias arqueológicas de su influencia en la región noroeste de Arabia. Inscripciones antiguas mencionan un pueblo llamado Madanu, que algunos estudiosos asocian con los descendientes de Medán.
Parece que se especializaron en el comercio de caravanas y posiblemente se mezclaron con los madianitas en períodos posteriores. Madián, Midyan, quizás el más conocido de los hijos de Ketura, Madián y sus descendientes, aparecen prominentemente a lo largo de la narrativa bíblica. Los madianitas se establecieron en territorios que se extendían desde el Golfo de Acaba hasta las llanuras de Moab, desarrollando una civilización sofisticada e influyente. Puntos importantes sobre los madianitas incluyen: Jetro, suegro de Moisés, era sacerdote de Madián, Éxodo 3, versículo 1. Los madianitas preservaron algunos aspectos de la fe abrahámica. Fueron tanto aliados como adversarios de Israel en diferentes períodos. Gedeón obtuvo una victoria significativa sobre los madianitas, Jueces 6-8. Isbac, Yishbac, el quinto hijo, cuyo nombre podría significar él deja o él abandona, se estableció en una región que algunos estudiosos ubican en el norte de Arabia. Aunque las referencias bíblicas directas a sus descendientes son limitadas, existen registros arqueológicos de tribus que posiblemente descienden de él. Algunas tradiciones antiguas asocian a sus descendientes con una región conocida como Yazbuk, mencionada en textos asirios antiguos, sugiriendo que mantuvieron una identidad tribal distinta durante varias generaciones. Suá, Shefja, el hijo más joven de Ketura, es particularmente interesante porque uno de sus descendientes aparece en el libro de Job. Bildad, el suita, uno de los tres amigos de Job, Job 2, versículo 11, era probablemente descendiente de Suá. Esto sugiere que sus descendientes mantuvieron una tradición de sabiduría y debate filosófico. Registros asirios mencionan una tribu llamada Suhu en el medio Éufrates, que algunos estudiosos asocian con los descendientes de Suá, indicando su expansión hacia regiones más al norte. La herencia dividida. La distribución de la herencia de Abraham representa uno de los momentos más profundos y significativos de esta narrativa, revelando no solo la sabiduría del patriarca, sino también la precisión del plan divino. En Génesis 25, versículos 5 y 6, encontramos un registro fundamental. Abraham dio todo lo que poseía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas que Abraham tenía, les dio regalos, y mientras aún vivía, los envió al este, lejos de Isaac, su hijo, hacia la tierra del este. La decisión de Abraham de dar todo lo que poseía a Isaac no fue solo una elección personal, sino el cumplimiento directo de la promesa divina registrada en Génesis 17, versículo 19. Dios dijo: «De hecho, Sara, tu mujer, te dará un hijo, y lo llamarás Isaac, y con él estableceré mi pacto, como un pacto perpetuo para su descendencia después de él». Esta herencia principal incluía no solo la tierra prometida en Canaán, sino también el derecho de primogenitura del pacto, los principales rebaños y riquezas, la bendición espiritual específica y, crucialmente, la responsabilidad de continuar la línea mesiánica. El texto bíblico menciona específicamente que Abraham dio regalos a los hijos de las concubinas. Esta palabra hebrea matanot, implica donaciones significativas que permitirían a estos hijos establecer sus propias vidas y linajes con dignidad. Estos no eran meros objetos simbólicos, sino recursos sustanciales que incluían rebaños, sirvientes, oro y plata. Además de los bienes materiales, Abraham seguramente transmitió a ellos el conocimiento de las rutas comerciales, las conexiones tribales establecidas y, lo más importante, la sabiduría y las enseñanzas espirituales que había acumulado en su caminar con Dios. La decisión de enviar a los hijos de Ketura al este durante su propia vida demuestra una sabiduría profunda que operaba en múltiples niveles. En el plano estratégico, esta decisión evitó posibles conflictos futuros por territorio y estableció nuevas rutas comerciales vitales. Espiritualmente, preservó la pureza de la línea prometida mientras expandía el conocimiento del Dios de Abraham a nuevas regiones. En el ámbito cultural, permitió el desarrollo de tradiciones propias mientras mantenía aspectos fundamentales de la herencia abrahámica.
Es profundamente significativo que Abraham hiciera esta distribución mientras aún vivía. Esta elección de tiempo demuestra no solo su claridad de propósito, sino también su sabiduría para prevenir disputas posteriores. Al hacer estas divisiones en vida, Abraham pudo orientar personalmente a sus hijos, establecer límites claros y transmitir directamente su conocimiento y valores. Las implicaciones de esta división de herencia resuenan a través de los siglos hasta nuestros días. Los patrones de ocupación territorial establecidos en ese momento influyen en la geopolítica actual del Medio Oriente. Las redes comerciales iniciadas por los descendentes de Ketura persistieron durante milenios, definiendo rutas que moldearon la historia del comercio internacional. Las esferas de influencia cultural establecidas en ese momento todavía son visibles en las distintas identidades nacionales de la región. La sabiduría del modelo de distribución establecido por Abraham trasciende su tiempo histórico. Logró honrar las promesas divinas específicas mientras demostraba cuidado por todos sus hijos. Su método previno conflictos futuros mientras establecía límites claros que permitían el florecimiento independiente de cada linaje. Este enfoque promovió una expansión ordenada que serviría a los propósitos divinos a través de las generaciones. Genealogía e influencia histórica. Las linajes que descienden de los hijos de Ketura forman un tapiz complejo que entrelaza la historia antigua con el presente. En 1 Crónicas 1, versículos 32 y 33, encontramos el registro genealógico fundamental. Los hijos de Ketura, concubina de Abraham, que ella dio a luz: Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Y los hijos de Joksán, Seba y Dedán. El impacto histórico de estas linajes comenzó a manifestarse ya en la primera generación después de su dispersión. En Génesis 37, versículo 28, vemos a los madianitas, descendientes directos de Ketura, participando activamente en el comercio internacional. Y al pasar los mercaderes madianitas, sacaron y subieron a José de la cisterna, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, quienes llevaron a José a Egipto. La influencia de los descendentes de Ketura se extendió mucho más allá del comercio. Los madianitas, en particular, desarrollaron una civilización sofisticada que dejó huellas profundas en la historia del Medio Oriente. En Éxodo 2, versículos 16 a 21, encontramos evidencias de su organización social y religiosa a través de la figura de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Moisés accedió a vivir con aquel hombre, y él dio su hija Séfora a Moisés. Los descubrimientos arqueológicos en las antiguas rutas comerciales de Arabia confirman la extensa presencia de los pueblos relacionados con Ketura. Inscripciones encontradas en sitios como Dedán, actual Alula, en Arabia Saudita, revelan una rica cultura comercial que se desarrolló a partir de estas linajes. En Ezequiel 27, versículo 20, encontramos referencia a Dedán como un importante centro comercial. Dedán comerciaba contigo en mantas preciosas para caballería. La región de Saba, asociada con los descendientes de Joksán a través de su hijo Seba, se volvió tan próspera que su fama llegó hasta Salomón. En 1 Reyes 10, versículos 1 y 2 leemos: Habiendo oído la reina de Saba de la fama de Salomón, vino con una gran comitiva, con camellos cargados de especias y muchísimo oro y piedras preciosas. Los territorios ocupados por los descendentes de Ketura formaron un corredor estratégico que conectaba el creciente fértil con la península arábiga. En Isaías 60, versículo 6, encontramos referencia a estos pueblos y sus rutas comerciales. Una multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y Efa, todos vendrán de Saba, traerán oro e incienso. La preservación de aspectos de la fe abrahámica entre algunos de estos pueblos se evidencia en la historia de Job, donde Bildad, el suita, descendiente de Suá, hijo de Ketura, demuestra conocimiento profundo sobre Dios. En Job 8, versículo 3, él argumenta: ¿acaso pervertiría Dios la justicia?
y pervertiría el Todopoderoso el derecho. Las interacciones entre estas linajes y el pueblo de Israel fueron complejas y multifacéticas. En Jueces 6 a 8 encontramos el conflicto con los madianitas que llevó al ascenso de Gedeón. Sin embargo, en Éxodo 18 vemos la sabiduría de Jetro, el madianita, contribuyendo a la organización del sistema judicial de Israel. La influencia cultural de estos pueblos se extendió mucho más allá de sus fronteras inmediatas. En Isaías 21, versículos 13 a 17, encontramos referencia a las caravanas de dedanitas y a las tribus de Kedar, demostrando cómo estas linajes se convirtieron en parte integral del paisaje social y económico de la región. Los registros asirios y babilónicos también preservaron evidencias de la presencia de estos pueblos. Inscripciones del rey Tiglat-Pileser III, 745 a 727 a.C., mencionan tribus árabes que los estudiosos asocian con los descendentes de Ketura, confirmando su continua influencia en la región siglos después de su dispersión inicial. La sabiduría y las tradiciones preservadas por estas linajes encontraron expresión en varios libros sapienciales de la Biblia. Proverbios 31, por ejemplo, contiene las palabras del rey Lemuel, la profecía que su madre le enseñó, siendo Lemuel posiblemente un gobernante de una de las regiones habitadas por los descendientes de Ketura. El legado de estas linajes continuó influyendo en el desarrollo de las rutas comerciales que más tarde se conocerían como la Ruta del Incienso y la Ruta de la Seda. En Ezequiel 27, versículos 15 a 25, encontramos una extensa lista de mercancías y socios comerciales que incluía territorios asociados a los descendentes de Ketura. Esta rica herencia histórica y cultural estableció patrones de interacción e influencia que persisten hasta hoy en las sociedades del Medio Oriente. La compleja red de relaciones tribales, comerciales y culturales que caracteriza a la región tiene sus raíces, en parte, en las linajes establecidas a través de los hijos de Ketura. Geopolítica moderna. La influencia de las linajes de Ketura en la geopolítica moderna se manifiesta a través de patrones históricos y culturales que persisten hasta hoy en el Medio Oriente. Los territorios que originalmente ocuparon los hijos de Ketura corresponden hoy a regiones estratégicas que se extienden desde el norte de Arabia Saudita hasta partes de Yemen, Omán y territorios adyacentes. Las antiguas rutas comerciales establecidas por estas linajes, mencionadas en Ezequiel 27, formaron la base para importantes corredores económicos modernos. Hoy, estas mismas rutas son disputadas por potencias globales, especialmente considerando su importancia para el comercio de petróleo y gas natural. Las palabras del profeta Isaías adquieren nueva relevancia al observar el flujo moderno de riquezas a través de estas regiones. La abundancia del mar se convertirá en ti, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Isaías 60. La región tradicionalmente asociada con los madianitas, descendientes del hijo de Ketura, Madián, corresponde hoy a partes de Arabia Saudita y Jordania. Esta área sigue siendo un punto de intersección crucial entre Asia, África y Europa, como lo era en los tiempos bíblicos, cuando los madianitas eran conocidos como comerciantes internacionales. Génesis 37. Los territorios antiguamente ocupados por los descendientes de Seba y de Dan, nietos de Ketura a través de Joksán, corresponden hoy a regiones de Yemen y partes de Arabia Saudita. El Yemen moderno, en particular, sigue siendo un punto estratégico vital, controlando el acceso al Mar Rojo a través del estrecho de